Mi hermana me roba el novio, planean casarse y todos quieren que sea su dama de honor. Además quieren que dé un discurso, como si nada hubiera pasado. Hola, me llamo Nancy, y lo que quiero compartir con vosotros es una historia que involucra a mi mejor amigo Alan, quien más tarde se convirtió en mi novio, a mi hermana Rocío, la mimada y la hija favorita, que terminó robándomelo, y a mis padres, cuya negligencia convirtió mi infancia en una auténtica tortura. Y, como si eso no fuera suficiente, con su injusticia y favoritismo, eligieron priorizar cómo esa traición podría afectar a mi hermana, ignorando por completo mis sentimientos y el impacto que tendría en mí. Dicho todo esto, déjame empezar por Alan. Nos conocemos desde preescolar. Alan siempre fue un chico tímido, torpe, a veces malhumorado y, para ser honesta, un poco tonto, bueno, bastante tonto en ocasiones. Se ponía muy nervioso cuando estaba cerca de chicas, pero conmigo siempre fue diferente. Tengo una hermana, Rocío, y mis padres, bueno, en esta historia los llamaré simplemente padres. Al principio, solo veía a Alan como un amigo, un chico más de clase. Era de esos que intentan caerle bien a todo el mundo, amable hasta el punto de resultar algo molesto. Su peor defecto era lo influenciable que podía ser, era lamentable verlo manipulado por cualquier chica que le sonriera, y él, como un tonto, simplemente se dejaba. Por eso, nunca vi en él nada que me llamara la atención. Nos llevábamos bien, eso sí. No diría que fuera feo, pero verlo volverse tan patético cuando intentaba hablar con una chica, lo nervioso que se ponía, lo inseguro que se volvía, mataba cualquier posible interés que pudiera haber sentido por él. Para mí, era solo un amigo. No era una mala persona, solo socialmente torpe, y esa torpeza despertaba en mí cierto impulso de ayudarlo. Supongo que por eso nos hicimos muy buenos amigos. Conforme avanzamos de curso, por cosas del destino, siempre terminábamos en la misma clase, lo cual me alegraba. No porque me gustara, sino porque no tenía muchos amigos, y eso era por culpa de mi hermana. Continuando con lo que decía, pasábamos mucho tiempo juntos, estudiábamos, íbamos a casa a ver películas, hacíamos cosas normales entre amigos. A veces me reía de él en educación física, especialmente cuando teníamos que entrenar para una maratón o un campeonato. A pesar de ser un poco más alto y rápido que yo, su torpeza me daba ventaja en algunas pruebas, y de vez en cuando lograba ganarle. Esos pequeños momentos fortalecieron nuestra relación hasta el punto de volvernos casi inseparables. Cuando empezamos el primer año de secundaria, noté que Alan se comportaba de forma extraña. Estaba nervioso, y esa actitud me resultaba familiar. Lo había visto así antes, cuando a alguien le gustaba o cuando quería declararse. Pero esta vez, no mencionó a ninguna chica en particular. Pensé un poco y comencé a sospechar que, quizás, quería declararse a mí. Con el tiempo, mis sospechas se confirmaron. Alan empezó a actuar conmigo del mismo modo en que lo hacía cuando intentaba acercarse a una chica que le gustaba. Al principio, me enterneció, pero no quería perderlo. Quería que siguiéramos siendo amigos. Para ser sincera, no había nada en el que me atrajera, pero tampoco quería romperle el corazón. Simplemente, yo no sentía lo mismo. No quería perder nuestra amistad porque sabía que, si lo rechazaba, se sentiría muy mal y probablemente terminaríamos distanciándonos. Pero tampoco podía decirle que sí, porque simplemente no me gustaba. Así que, cuando vi que estaba a punto de declararse, fui yo quien tomó la iniciativa. Fingí estar llorando y le conté que el chico que me gustaba me había rechazado. Le pedí que me abrazara, que necesitaba un amigo, un hombro donde llorar. De esta forma, logré que Alan volviera a ser solo mi buen amigo. Debo admitir que no fue la única vez que hice algo así. En más de una ocasión, cuando Alan intentaba tocar el tema de sus sentimientos hacia mí o me preguntaba quién me gustaba, yo desviaba la conversación. No salí con nadie durante la secundaria, ni me acercaba mucho a ningún chico, aunque nunca entendí exactamente por qué. Con el tiempo, su interés por mí seguía ahí, y tener esa certeza comenzó a influir en la forma en que lo trataba. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a moldearlo, a transformarlo en el tipo de hombre que me atraía, alguien más seguro de sí mismo, más interesante. No era mi intención cambiarlo al principio, pero sentía que, si dejaba de ser tan inseguro,
si dejaba de lanzarse desesperadamente a por todas las chicas solo para ser rechazado y volver arrepentido, podría convertirse en alguien diferente, alguien con más confianza. Yo veía su potencial y quise ayudarlo a mejorar, a ser un chico al que yo misma le daría una oportunidad. Y, sin quererlo, lo fui moldeando a mi gusto. Lo curioso es que ese cambio, esa nueva versión de él, me estaba empezando a gustar de verdad. Pasamos al siguiente curso y, al inicio de tercero de secundaria, ocurrió algo que no sé exactamente cómo explicar. Lo vi diferente. Más alto, más robusto. Se notaba que había estado entrenando mucho. Apenas tartamudeaba y ya no parecía tan nervioso. Se veía más seguro de sí mismo, hablaba con otras chicas con naturalidad y esa confianza, ese nuevo estilo, incluso su corte de cabello, empezaron a despertar en mí algo que no entendía del todo. Cada vez que se acercaba y me miraba directamente a los ojos, sentía como mis mejillas se encendían. A veces, su cercanía me hacía sentir un calor inexplicable. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta. No podía creerlo, me estaba gustando mi mejor amigo. Intenté luchar contra esa idea una y otra vez. No podía ser, no hacía mucho yo misma lo había rechazado a mi manera. Y ahora me sentía culpable. Porque me sentía como si estuviera jugando con sus sentimientos. No quería perderlo como amigo, pero tampoco podía ignorar lo que empezaba a sentir por él. Hasta ese momento, Alan había intentado pedirme salir unas 3 veces, y las 3 veces lo había rechazado a mi manera, intentando no herirlo. Él nunca se dio cuenta. Pero ahora que me gustaba, no sabía cómo hacer para que volviera a declararse. Era yo quien estaba detrás de él. Intenté insinuarme un par de veces, pero ya no me prestaba la misma atención de antes. Lo veía fijarse en otras chicas, como solía hacer antes, pero esta vez, eso me molestaba y me ponía muy celosa. Ahora déjame contarte un poco sobre mi hermana. Llamémosla Rocío. Aunque nacimos el mismo día con 1 año de diferencia. Ella siempre fue la favorita de mi madre. No era solo una impresión mía, cualquiera que pasara 10 minutos con mi familia podía notarlo. Rocío siempre obtenía la ropa más nueva, los últimos dispositivos de marca, laptop, móvil, tableta, todo, y luego yo heredaba lo que ella dejaba. Así había sido desde que tenía memoria. Pero no solo se trataba de cosas materiales, también le prestaban más atención. Mis padres asistían a todos sus eventos, pero cuando se trataba de los míos, siempre había una excusa. No recuerdo haber visto a mi madre en ninguno de ellos. A veces asistía mi padre o algún tío, pero solo esporádicamente. Cuando me quejaba de la situación a mi madre, siempre tenía una justificación: estoy muy cansada, tenía algo que hacer, había rebajas. Excusas que, aunque ridículas, se repetían constantemente. Dolía, y con el tiempo me acostumbré. Al principio, mi relación con Rocío no era mala, pero tampoco puedo decir que fuera buena. La evidente desigualdad en el trato hizo que nos distanciáramos, hasta el punto en que ampliamente preferimos no meternos en la vida de la otra. Mi familia es numerosa. Tengo muchos tíos, y todos se llevan muy bien con mis padres. Incluso mis primos tienen una relación de hermanos envidiable. Crecí escuchando historias sobre cómo era normal que los hermanos se peleen y discutan, pero que también había una parte buena: se ponían apodos, se cubrían las espaldas, se ayudaban. A menudo nos decían que, con el tiempo, Rocío y yo seríamos muy unidas. Pero claro, ellos no vivían en nuestra casa. No tenían idea de cómo nos habían criado. Yo supe desde muy pequeña que ese no sería nuestro caso. Éramos demasiado distintas y, además, el trato desigual de nuestros padres solo empeoraba las cosas. Dejé pasar muchas injusticias, como tantas otras veces. Rocío, por supuesto, aprovechaba la situación. En Navidad o en nuestros cumpleaños, sus regalos siempre eran mejores, más caros, los últimos modelos o de tiendas de marca. Por ejemplo, mi padre estableció una regla en casa: no recibiríamos un teléfono móvil hasta cumplir los 12 años. Cuando Rocío cumplió los 12, mis padres le compraron el modelo más nuevo de ese año. Pero cuando yo llegué a esa edad, mi madre convenció a mi padre de que aún era muy pequeña y que debía esperar. Sonaba razonable, ¿verdad? Al final, me quedé sin móvil.
No tuve mi primer teléfono hasta los 14, y ni siquiera fue un regalo de mis padres, sino de una de mis tías. Así ocurrió con muchas cosas. No recuerdo haber recibido algo que no fuera usado primero por mi hermana. Pero, ¿qué podía hacer yo? Mis lágrimas y súplicas no importaban. En cambio, si era Rocío quien lloraba o se quejaba, la casa entera se ponía patas arriba para complacerla. Yo, en cambio, quedaba relegada a mi papel de «no estorbes, hija mía». Mis padres, ¿qué puedo contar de ellos? Se casaron jóvenes, a los 20 años, ambos con buenos trabajos. Primero tuvieron a mi hermana. Escuché muchas veces, en fiestas donde bebían más de la cuenta, como contaban que Rocío fue planeada, que querían tener una hija y que era su orgullo. Decían que la consentían porque se lo merecía, porque iba a ser algo grande. Para ellos, era la hija perfecta, la que nunca haría nada mal. Cuando hablaban de mí, en cambio, lo hacían con la misma sinceridad, pero sin la misma emoción. Yo no fui planeada. Su idea era tener primero una hija, disfrutar de su juventud y, más adelante, tener otro hijo. Pero llegué de sorpresa y con ello tuvieron que posponer sus planes. Supongo que, en lugar de resentir a ambas hijas, porque la primera sí era deseada, decidieron descargarlo solo en mí. Escuché esta historia muchas veces en esas reuniones familiares, y por más que se repitiera, no dolía menos. Fue entonces cuando empecé a entender por qué Rocío siempre tenía la mejor ropa, lo más nuevo, lo más caro, y yo simplemente heredaba lo suyo. Me repetía que no debía molestarme, que no importaba, porque otros familiares sí me daban cosas nuevas. Y cuando fui creciendo, incluso desarrollé mi propio estilo. No me gustaban los colores de mi hermana, prefería ropa más oscura. Así que terminaba con un montón de ropa suya que no usaba porque no era de mi gusto, y solo vestía las prendas que me regalaban mis familiares. Pero, como eran pocas, se desgastaban y rompían más rápido porque no tenía muchas opciones. También lo hacía porque quería tener algo propio. Llámame rara, pero deseaba tener algo que fuera solo mío. Lo más gracioso era cómo mis padres justificaban todas esas diferencias. Siempre había una razón válida, por la cual Rocío recibía lo mejor y lo más nuevo. Mi madre decía, ella es la más responsable, es más emocional, es más lista. La justificación de mi padre era aún más absurda, como mi hermana era un par de centímetros más alta que yo, debía recibir primero la ropa nueva y luego yo la heredaría, así, no gastarían en vano. Tiene sentido, ¿verdad? O al menos eso parecía, hasta que gastaban mucho más dinero en cualquier capricho de Rocío. Si ella lloraba por algo insignificante, una película triste, sentirse poco valorada porque una de nuestras primas recibía algo nuevo de sus padres, lo que fuera, ahí sí no escatimaban en complacerla. Siempre había una excusa para darle lo mejor, pero nunca para hacerlo conmigo. Cuando me atrevía a quejarme o a señalar lo injusto de la situación, y peor aún, cuando insinuaba que Rocío era la preferida, llegaban los enfados y los castigos sin sentido. Pero muchas veces ni siquiera podían justificarlo. Por ejemplo, cuando mi hermana sacaba buenas notas, lo celebraban como si hubiera ganado un premio, le compraban regalos, la llevaban a su restaurante favorito. En cambio, si yo obtenía calificaciones iguales o incluso mejores, solo me decían, bien hecho, sigue esforzándote. Se lo hacía notar, les decía lo injusto que era, pero la respuesta siempre era la misma, es que ella es mayor y sus logros merecen más recompensa. Pero cuando llegó el año en que yo cursaba lo mismo que ella había hecho antes, y con mejores notas, la diferencia de trato seguía igual. Simplemente no importaba, porque yo había nacido segunda. Era tan evidente que creo que hasta ellos mismos lo notaban. De vez en cuando intentaban compensarlo conmigo, dejándome elegir qué película ver o a dónde ir a cenar. Claro, eso solo pasaba en contadas ocasiones, porque en cuanto mi hermana se daba cuenta y se enfadaba, mi madre volvía a ser la misma de siempre, haciendo todo lo posible para que su hija dorada no se sintiera mal. Por eso digo que era obvio, pero admitirlo, eso ya era otra historia. Como no podía hacer nada al respecto, simplemente me aguantaba. Pero todo tiene un límite. Y el mío llegó con la gota que derramó el vaso. Pero no nos adelantemos. Volviendo a Alan, decidí que debía hacer algo para que volviera a declararse.
Lo conocía bien, así que tracé una estrategia. Empecé a ser un poco más emocional y a vestirme de manera algo más atrevida, no demasiado, pero lo suficiente para llamar su atención. También comencé a buscar contacto físico, pequeños toques inesperados en su mano, sujetándolo cuando podía, o diciéndole que tenía frío para que me abrazara. Además, hacía cosas que solíamos hacer juntos, como bromear con su cabello, insinuarle que quería un helado o proponerle ir al cine, como en los viejos tiempos. Aunque antes esas cosas no significaban nada, ahora tenían un propósito. Me tomó meses de paciencia y esfuerzo, pero un día, de manera inesperada, Alan se declaró. Me confesó que llevaba años enamorado de mí. Aunque yo ya lo sabía, fingí sorpresa. Puse cara de incredulidad y le dije algo como, ¿en serio? No tenía idea. Sí, puede que parezca manipuladora, pero, como dicen, en el amor y en la guerra todo se vale. Mientras se declaraba, podía ver a su antiguo yo, estaba nervioso, no lograba controlar bien sus palabras, sus manos sudaban. Sin embargo, yo me sentía algo molesta, porque no mucho antes lo había visto detrás de otra chica que, según sabía, lo había rechazado. Así que decidí hacerme la interesante. Fingí que no estaba segura de mis sentimientos, dejándolo sufrir un poco. Pero cuando vi que su tristeza aumentaba, y que parecía sentirse rechazado de nuevo, no quise alargarlo más. Me acerqué, lo miré a los ojos y lo besé. Así empezamos a salir. No hacíamos nada diferente a lo que hacíamos antes, solo que ahora éramos novios. Lo demás continuó como tenía que ser, seguíamos estudiando y terminamos el instituto. Para entonces, ya llevábamos alrededor de 2 años juntos como pareja. Ambos empezamos a hablar sobre la universidad y qué carrera elegir. Yo ya tenía mis planes, ideas e ilusiones claras, pero Alan no sabía exactamente qué hacer. Aunque él ya había decidido algo, quería estudiar en la misma universidad a la que iba a ir yo. Esto tenía su lado bueno y malo. Bueno, porque lo tendría cerca, pero malo, porque parecía que no tenía aspiraciones propias. Intenté explicarle que no debía forzarse a elegir una carrera solo por estar cerca de mí. Le dije que podíamos mantener una relación a distancia, que tampoco estaríamos tan lejos, y que podríamos vernos cuando tuviéramos tiempo libre, en fiestas y vacaciones, haríamos que esto funcionase, le dije varias veces. Mi intención era que Alan tomara sus propias decisiones y se convirtiera en alguien más seguro de sí mismo, más independiente. Nada relevante ocurrió durante ese tiempo. Terminamos los exámenes finales y comenzamos las vacaciones de verano antes de empezar la universidad. Al final, Alan me comentó que, tras revisar las carreras disponibles, había encontrado una que realmente le interesaba y que, casualmente, se ofrecía en mi universidad. Todo parecía acomodarse. Yo estudiaría mi carrera soñada, y además tendría a mi novio cerca. No tendría que preocuparme el qué estaría haciendo, o con quién estaría o en qué problemas podría meterse. Con las decisiones tomadas, solo quedaba disfrutar de las vacaciones antes de afrontar 4 años intensos de estudio. Ese fue el plan. Durante el primer mes, no pasó nada relevante. Salimos algunas veces, y luego él se fue con sus padres a una playa por 2 semanas. Yo me quedé en casa, ya que mis padres habían planeado tomar vacaciones el mes siguiente. La idea era que, cuando él regresara, podríamos pasar un par de semanas juntos, quizá viajando a algún otro lugar o simplemente disfrutando en la ciudad solos como hacemos siempre. Pero, cuando Alan regresó, lo noté muy distante. Ni siquiera vino a buscarme a casa como habíamos acordado antes de que se fuera de vacaciones con su familia. Todo era muy extraño. Me molesté, pero parecía que a él no le importaba. Cambié de estrategia y decidí encararlo. Lo llamé varias veces preguntando qué le ocurría, pero él simplemente respondía que no pasaba nada. Pero, yo lo conocía, sabía cómo era, y algo dentro de mí me decía que me estaba ocultando algo. Claro, también podía ser una paranoia mía, pero no pude evitar preocuparme. Así que le dije que necesitábamos hablar, entonces vino a mi casa esa misma tarde y fue allí cuando decidí abrirme con él y contarle cómo me sentía. Le dije que sentía que se estaba alejando de mí, que me dolía que durante esas 2 semanas que estuvo fuera no me hubiera llamado ni escrito. Entre lágrimas, le pedí que, si había otra chica, me lo dijera, que yo lo entendería,
aunque sabía perfectamente que no lo iba a entender. Solo quería saber qué estaba pasando, porque esa actitud no era propia de él. Verlo tan calmado, tan distante, mientras yo sentía que mi mundo entero se desmoronaba. Intentaba abrirle mi corazón, suplicando con cada mirada, con cada palabra, que me dijera que estaba sucediendo realmente. Estaba ahí físicamente, pero no era él. Recordé cómo, en otra ocasión, cuando los nervios me destrozaban y lloraba por las injusticias de mi vida, él había sido mi refugio, abrazándome fuerte, secando mis lágrimas y asegurándome que todo iba a salir bien. Pero esta vez no hubo nada de eso. Fue entonces, con un tono que aún me atraviesa el alma, cuando me dijo que quería que nos diéramos un tiempo. Así, sin más. Sentí como algo dentro de mí se rompía, una tormenta de 1000 preguntas y dudas llenó mi mente, pero con mi voz temblorosa solo pude decirle que sí, que si necesitaba tiempo, se lo daría. Apenas pronuncié esas palabras, comenzó a alejarse, murmurando unas disculpas casi inaudibles, y se fue. Me quedé allí, sola, mientras la desesperación y la tristeza me consumían. Lloré hasta que mis fuerzas me abandonaron y el sueño me venció. Pasaron días sin noticias de él. No había mensajes, ni llamadas, nada. Lo echaba tanto de menos, pero respeté su petición. No sabía cuánto tiempo necesitaría ni cuánto podría soportar esta incertidumbre. Finalmente, una semana después, incapaz de contenerme más, decidí buscarlo. Quería mantenerme tranquila, pero en cuanto crucé el umbral de su casa, las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Entre sollozos, le pedí que me dijera la verdad, que no podía soportar más esa distancia. Le pregunté si había conocido a alguien, si ya no me quería, que era momento de ser honestos. Al principio se mostró esquivo, pero con insistencia logré que admitiera lo que le ocurría. Que sí, había conocido a alguien más, aunque no quiso decirme quién. Pese a todo, en medio de mi confusión, sentí un extraño alivio al saber que no era algo que yo hubiera hecho mal, que no era mi culpa. Intenté obtener más detalles, pero él no quiso profundizar. Sin embargo, me aseguró que aún me amaba, que todavía quería estar conmigo. Me confesó que, en un momento de debilidad, estuvo a punto de dejarlo todo por esa persona, pero recordó nuestro pasado, lo que habíamos construido juntos, y decidió que yo no merecía algo así. Aunque seguía amándome, también tenía miedo de contármelo, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Estaba enfadada, sí, pero sobre todo me sentía profundamente herida. No quería perderlo, y quizás por eso creí en sus palabras. A pesar de saber que había otra persona, acepté que intentáramos seguir adelante. Me aferré a la esperanza de que podríamos superar esto, de que algo cambiaría si poníamos más esfuerzo, si pasábamos más tiempo juntos. En ese momento, lo único que deseaba era conservar lo que aún quedaba entre nosotros, aunque una parte de mí no dejaba de preguntarse si estaba cometiendo un error al intentarlo. Soy patética, ¿verdad? Finalmente, entre idas y vueltas, decidimos intentarlo de nuevo. Volvimos a ser como siempre, amigos, novios, amantes. Ojalá hubiera durado un poco más. Durante las siguientes 2 semanas, todo parecía estar bien, como si nunca hubiera sucedido nada. Por un momento, llegué a creer que habíamos superado nuestras dificultades, que todo había vuelto a ser como antes y que estábamos nuevamente en la misma sintonía. Por lo bien que estábamos, decidí no irme de vacaciones con mi familia y preferí quedarme el resto del verano en casa, con mi novio. Fue en ese agosto, cuando mis padres y mi hermana se fueron a las vacaciones que habían planificado, que empecé a notar algo extraño. Rocío, mi hermana, había salido 2 semanas antes con sus amigas a esquiar. Después, regresaría a casa unos días antes de unirse a mis padres en otro destino. Fue justo a principios de agosto, cuando mi hermana volvió, que empecé a notar a Alan distante, igual que aquella vez que regresó de sus vacaciones familiares. Aunque en ese momento no sabía lo que estaba ocurriendo, descubrí que la otra chica había sido mi hermana. Notar a Alan raro y más alejado me preocupaba enormemente, pero no entendía qué estaba pasando. Por más que intentaba obtener respuestas, él no me decía nada. Y entonces, justo cuando mi familia se marchó a sus vacaciones, Alan desapareció completamente. No respondió llamadas, mensajes ni tampoco apareció en redes sociales. Lo cierto es que nunca sospeché de mi hermana.
No tenía motivos, pues Rocío siempre se había mantenido distante de Alan. Como dije antes, él solía ser un chico tímido, reservado, de esos que no atraen la atención de muchas chicas. Pero cuando cambió, se volvió más atractivo, y supongo que mi hermana vio algo en él. Siendo ella como es, caprichosa, envidiosa, quiso tener lo que yo tenía. ¿Cómo lo supe? Mi hermana no es de las que esconden cosas. Para ser honesta, creo que le daba igual si yo me enteraba o no. Fue en su Instagram donde lo descubrí. Al principio, las fotos parecían inofensivas, lugares que visitaba, bebidas que tomaban, playas que exploraban. Y entonces lo vi, un tatuaje en la pierna de un chico. Era el mismo tatuaje, en la misma zona del pie, que tenía Alan. No fue una coincidencia, de eso estoy segura. Mi hermana lo hizo a propósito. En ese momento, entré en pánico. Todo comenzó a encajar. Recordé cómo, aquella vez que Alan vino a casa, Rocío decidió no salir con sus amigos y prefirió cenar con nosotros, algo que nunca hacía. Al principio, quise creer que todo estaba en mi cabeza, que el estrés me estaba haciendo ver cosas donde no las había. Necesitaba respuestas y dado que Alan no contestaba fui a su casa a preguntar a sus padres. Ellos desde el principio trataron de evitar decirme la verdad. Insistieron en que no sabían nada, que simplemente Alan se había ido con sus amigos. Pero yo no podía creerlo, era muy extraño. Aunque él saliera con sus amigos, siempre me escribía o al menos enviaba un mensaje. Esta vez no había nada, ni una señal. Así que, buscando respuestas, les mostré una foto que mi hermana había subido en la que aparecía un pie con un tatuaje inconfundible, el mismo que tenía Alan. Cuando vieron la foto, no pudieron seguir negándolo y me contaron la verdad. Alan se había ido con mis padres y con mi hermana. Lo que me contaron después fue tan triste como irónico. Mi hermana había ido a pedirles permiso a los padres de Alan para que él pudiera unirse a las vacaciones familiares. Como yo había decidido no ir, había un lugar disponible, y Alan no tendría que preocuparse por los gastos, ya que mis padres cubrirían todo. Ellos pensaron que no habría problema, que yo estaría bien con eso, y que tal vez era algo inocente, una simple amistad. Más tarde, en casa, más tranquila, decidí enfrentar a mi hermana. Le pregunté directamente si todo era cierto, si realmente había ido con mi novio a esas vacaciones familiares. Su respuesta fue enviarme una foto. Esa imagen me lo dejó todo claro, ella y Alan estaban abrazados, y él le estaba tocando el trasero. Supongo que, desde ese momento, ella asumió que yo ya sabía todo, porque comenzó a subir más fotos de ellos juntos, imágenes en las que claramente parecían una pareja. Y ahí, en ese instante, mi corazón se rompió por completo. Finalmente, entendí todo, lo había perdido. Lloré, y ese mes de agosto, mientras mis padres estaban fuera, lo pasé completamente sola. Fueron 4 semanas de tristeza, de soledad, de angustia. Pero, poco a poco, me recompuse. Aunque seguía dolida, acepté lo que había sucedido. Era cierto que estaba sola y que no tenía muchos amigos. Todo mi tiempo y energía se los había dedicado a Alan, incluso antes de ser novios, cuando él era mi mejor amigo. No sentía que necesitara a nadie más. Sí, tenía otras amigas, pero no éramos tan cercanas, y prefería pasar mi tiempo con él. Ahora me arrepentía de haber invertido tanto en nuestra relación. Creí que valdría la pena, que siempre estaríamos juntos, pero me equivoqué. Cuando agosto terminó y mi familia regresó, yo ya estaba, entre muchas comillas, recuperada. Había pasado por una montaña rusa emocional. Seguía triste y enojada, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Siempre he sentido que en mi familia soy la perdedora, y una vez más, parecía que a nadie le importaba. Mi hermana se había llevado lo que más quería, lo que más amaba. Pero si Alan era tan estúpido como para no darse cuenta de cómo era ella, y de cómo eran mis padres, entonces él era quien realmente perdía. Como si no fuera suficiente, mis padres decidieron dar el último golpe organizando una cena de despedida para mí, tal como lo hicieron con mi hermana cuando ella se fue a la universidad. Sabía, en el fondo, que aunque se presentaba como una despedida para mí, todo terminaría girando alrededor de mi hermana, como siempre. A pesar de mis dudas, decidí asistir.
Por un momento ingenuo, creí que tal vez esta vez realmente querían despedirme. No esperaba regalos, no esperaba nada. Cuando mi hermana se fue a la universidad, le regalaron un coche, el mejor dentro de sus posibilidades, pero yo sabía que no recibiría algo similar. Aún así, me convencí de que quizás esta cena sería un intento genuino por parte de ellos. ¿Qué mal podía hacer? El día llegó, y para mi sorpresa, apareció Alan acompañado de sus padres. Fue en ese preciso momento cuando me arrepentí de haber aceptado asistir. Podría haberme ido a la universidad unos días antes, mi habitación ya estaba preparada, y así habría evitado esta situación tan incómoda. Pero no lo hice, y ahora tenía que enfrentarlo. Intenté ser madura, mostré la mejor cara de indiferencia que pude y me quedé en la cena. Escuchaba mientras todos hablaban con entusiasmo sobre los sueños de mi hermana, los de Alan, sobre cómo esta nueva relación representaba un comienzo maravilloso para ambos y que formaban una gran pareja. Yo me limité a comer en silencio, mordiéndome la lengua para no soltar todos los improperios que iba a soltar. En un momento, los padres de Alan hablaron directamente conmigo. Expresaron su preocupación por toda la situación. Dijeron que, dado que yo había tenido una relación con su hijo y ahora él estaba saliendo con mi hermana, querían saber si estaba bien con todo esto. Era un gesto extraño, pues mis propios padres ni siquiera parecían haber considerado cómo me sentía al respecto. Para ellos, mientras mi hermana obtuviera lo que quería, todo estaría en orden. Contuve las lágrimas, apreté los puños y, con voz firme, respondí que sí, que estaba bien con todo. Aunque por dentro estaba hecha pedazos. Entonces Alan comenzó a hablar. Describió cómo se había enamorado de mi hermana, cómo habían comenzado a acercarse, y sus palabras tenían un tono que me dolió profundamente. Hablaban de su relación como si yo nunca hubiera sido parte de la vida de Alan, como si yo hubiera sido solo una etapa previa antes de que él encontrara su verdadero amor. Sus explicaciones y justificaciones me parecían una mezcla de crueldad y necesidad de cerrar un capítulo. Supongo que sabía que nunca más hablaríamos después de esa noche y estaba tratando de dejar todo en claro. Por su parte, mi hermana confesó que, aunque antes no eran cercanos, ahora sentía que no podía vivir sin él. No pude soportar escuchar una palabra más. Terminé mi cena rápidamente, recogí mis platos y los llevé al lavabo. Mientras los lavaba, trataba de controlar el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Entonces mi madre se acercó y me preguntó si estaba bien. Sin mirarla a los ojos, le respondí que no me encontraba bien y que prefería irme a mi habitación. Por supuesto, insistió en que debía bajar, que era de mala educación desaparecer cuando había invitados. Pero lo único que me importaba era salir de esa situación. Sabía que, como siempre, su preocupación no era por mí ni por lo que estaba atravesando, sino por cómo se vería ante los demás. Sabía que acababa de perder a mi novio, que mi hermana me lo había quitado, y aún así, solo le importaba mantener las apariencias. Al día siguiente, Alan me llamó varias veces, pero lo bloqueé de inmediato. No quería escuchar más mentiras, no quería saber nada más de él. Después de lo que escuché en aquella cena, para mí todo había terminado definitivamente. Solo me quedaba una semana más en casa antes de comenzar la universidad, y sabía que para entonces ya estaría instalada en las habitaciones estudiantiles. Esa semana, mi hermana, con su arrogancia infinita, decidió intentar hablar conmigo. Pero no lo hizo para disculparse, sino que, con su descaro habitual, me decía cosas como que ahora Alan estaba más feliz, que se notaba más contento, siendo más él. Aunque sinceramente, dudo que ella conociera realmente cómo era Alan. Todo lo que decía me entraba por un oído y me salía por el otro, hasta que soltó algo que me hirió profundamente. Me dijo que debería agradecerle por haber atrapado a mi novio y lograr que se quedara en nuestra familia, como si eso fuera un logro digno de medallas. Cada vez que mi hermana comenzaba uno de sus monólogos, simplemente me levantaba y me encerraba en mi cuarto. Sentía que merecía respeto, pero sabía que nunca lo obtendría de ella. Para mí, hace mucho tiempo dejó de ser mi hermana, mucho antes de esta traición, y ahora tenía aún más razones para justificar esa distancia. Por supuesto, mis padres no veían las cosas de la misma manera. Según ellos, los intentos de mi hermana por hablarme eran un gesto de acercamiento, una manera de buscar que nos lleváramos mejor. En su retorcida percepción,
Creían que ella quería incluirme en su nueva vida y en su relación. Me llamaron insegura, envidiosa, como si mis sentimientos fueran un capricho que debía superar. Qué ironía, ¿verdad? Cuando es mi hermana quien se muestra emocional, todos deben estar ahí para apoyarla. Pero cuando soy yo, solo soy inmadura. Finalmente, llegó el día de irme a la universidad, y lo hice según lo tenía planeado. No les dije a mis padres cuando me marchaba, solo que me iría en una semana. Preparé mis maletas y me fui antes de que despertaran. Ni siquiera me despedí. Sé que estuvo mal, lo admito. Fue duro llegar y ver a mis compañeras de habitación tan radiantes, acompañadas por sus padres, hermanos y amigos, recibiendo todo el apoyo que yo nunca tuve. Me sentí sola, triste, pero sabía que debía ser fuerte. No podía permitirme caer en la tristeza, así que me prometí a mí misma que me enfocaría en mis estudios, que intentaría hacer amigos y dejaría atrás todo el dolor del pasado. Decidí que era momento de ser más abierta, de mantenerme lejos de mi familia y cortar todo contacto con ellos. Me propuse encontrar un trabajo, valerme por mí misma y no mostrarle a nadie lo mal que estaba. Tenía que ser fuerte, al menos para mí. Como dicen, el tiempo lo cura todo. Y aferrándome a esa frase, comencé a esforzarme en la universidad. Me inscribí en varias conferencias, apliqué a 2 trabajos de medio tiempo e incluso encontré un departamento más económico que las habitaciones estudiantiles. Sabía que mis padres solo me ayudarían unos meses, hasta que se olvidaran de mí o, quizás, al no responderles, dejarían de apoyarme por despecho. O tal vez simplemente preferían gastar el dinero en mi hermana. Pero ya no me importaba. Ahora debía valerme por mí misma, y eso era lo único que importaba. Y así pasó un mes. La verdad es que, mentalmente, estaba atrapada en una espiral de pensamientos que me hacían sentir inferior. Creía que todo lo que mis padres me daban, o no me daban, era porque de alguna manera me lo merecía, porque así debía ser. Estaba tan cegada por estas ideas, que no podía ver mi propio valor. Sin embargo, al comenzar a vivir por mi cuenta, algo cambió. Estar en la universidad, no depender de mis padres, no tener que dar explicaciones ni recibir reprimendas, me permitió descubrir quién era realmente. Poco a poco, me di cuenta de que era mucho más fuerte de lo que había creído. Sin buscarlo, durante las primeras semanas conocí a un par de chicas que se convirtieron en mis amigas. Empecé a rodearme de personas de distintos lugares del mundo, ampliando mi perspectiva. Los meses siguientes los dediqué a estudiar, trabajar y disfrutar de la vida universitaria. Fui a algunas fiestas de la facultad, participé en actividades, y, sin darme cuenta, estaba viviendo la vida que siempre escuché contar a mi hermana, esa que nunca pensé que sería capaz de experimentar yo misma. Conseguí un trabajo de 20 horas semanales durante los fines de semana y gracias a eso, pude mudarme a un pequeño departamento a media hora de la universidad, mucho más barato que las habitaciones estudiantiles. Mientras tanto, mis padres intentaron ponerse en contacto conmigo, pero yo decidí cambiar de número. Aunque no podía perder el anterior porque estaba vinculado a mis redes sociales y a mi cuenta universitaria, el nuevo número lo compartí únicamente con mis nuevos amigos y conocidos, dejando todo lo demás atrás. Así, sin darme cuenta, pasó un año. Logré avanzar al siguiente curso y me mantuve enfocada. Durante las fiestas de Navidad y cumpleaños, lo ignoré todo. Solo asistí a la fiesta de compromiso de una prima que me invitó. Allí estaban mis padres, pero los ignoré, y al ver que ellos también me ignoraban, decidí que no tenía importancia. Aunque dolió, no me afectó tanto como antes. Yo estaba concentrada en mis cosas, en mis planes, y lo último que quería era ver a mi hermana y a su novio. Al año siguiente, cuando llegó el cumpleaños de mi hermana, organizaron una gran fiesta. Por supuesto, no fui invitada. O, si lo hicieron, no me habría importado ir de todas formas. Mi prima me comentó que ya estaban planeando la boda y el compromiso, posiblemente para el próximo año. Al ver que no mostraba el menor interés, simplemente dejó el tema. Eventualmente llegó la cena de compromiso de mi hermana, tal y como mi prima había anticipado. Se celebró en un restaurante que le gustaba mucho a mi hermana, con toda la familia presente. Mi prima me contó cómo fue la velada, la pedida de mano, los festejos, las felicitaciones.
Lo típico de una ocasión así. Algunos familiares preguntaron por mí, ya que llevaba mucho tiempo sin aparecer. Mi prima, para evitar problemas, dijo que si estaba en contacto conmigo, que estaba muy bien pero muy ocupada. Esa curiosidad de los demás parece que incomodó a mis padres. Supongo que se dieron cuenta de que mi distanciamiento ya no era solo un tema personal, sino algo que los estaba dejando mal parados frente a la familia. No sé cómo, pero mis padres volvieron a obtener mi número, tal vez gracias a mi prima. Empezaron a llamarme nuevamente y, en un momento de debilidad, o quizás por tanto tiempo sin saber de ellos, decidí no colgar y escuchar lo que tenían que decir. Mi madre, con su tono habitual, me dijo que estaban muy molestos por mi distanciamiento, que ellos me habían dado espacio, pero que ese espacio ya se estaba alargando demasiado. Me dijo que muchos de nuestros familiares preguntaban por mí y que no entendían por qué no asistía a las reuniones. Según ella, ya era hora de comportarme como una persona adulta, superar lo ocurrido, y regresar a casa aunque fuera unos días, para una reunión familiar o cualquier otra ocasión. Aseguró que mi acto de silencio había durado lo suficiente, que debía madurar, y, básicamente, que estaban exigiendo que volviera. Por supuesto, sus preocupaciones no eran del todo genuinas. Me quedó claro que el motivo de sus llamados era más por las apariencias frente a la familia que por un verdadero interés en cómo me sentía. Quizás algunos familiares empezaron a notar que mi actitud no era una simple rebeldía, sino el reflejo del comportamiento de mis padres hacia mí. Les respondí que lo pensaría y que los llamaría, pero nunca lo hice. Yo estaba enfocada en mi vida, en mis sueños. Ya no iba a permitir que ellos, o sus exigencias, dictaran lo que debía hacer. Salí con un chico durante una temporada, pero no funcionó. Quizás no era el momento adecuado, o tal vez ninguno de los dos estaba realmente a gusto. Yo, por mi parte, me sentía bastante distante, y al final decidimos terminar. Tal vez haya sido mi culpa, y supongo que en cierto sentido lo fue, porque aún no podía confiar en nadie. Quizás, en el fondo, seguía sin superar lo que ocurrió con Alan y mi hermana. A todo esto, solo volví a casa en 2 ocasiones, una vez por Navidad y otra durante la renovación de los votos de mis padres. Nada más. Había establecido mis límites y dejé claro que nuestra relación familiar sería únicamente esporádica. Si ellos estaban de acuerdo con ese tipo de dinámica, perfecto, si no, yo estaba dispuesta a alejarme por completo. Creo que entendieron la situación, porque no me presionaron más. Sabían que, de quererlo, podía desaparecer de sus vidas en cualquier momento y no me importaría demasiado. Con el tiempo, terminé mis estudios, completé mis prácticas y conseguí un puesto fijo en el mismo lugar donde las había realizado. Comencé a ahorrar dinero, lo suficiente como para comprar un pequeño departamento de 2 habitaciones, y finalmente logré establecerme y empezar a construir mi propia vida. Desde entonces, he rechazado muchas invitaciones de familiares con los que, sinceramente, no tengo interés en mantener contacto. Muchos de ellos eran conscientes del trato injusto que recibí de mis padres, pero nunca movieron un dedo para remediar la situación. Además, cada vez que coincidía con mi hermana, ella aprovechaba la oportunidad para lanzar indirectas. Comentaba lo feliz que era con el hombre perfecto para ella, y repetía una y otra vez que, si no fuera por mí, jamás lo habría conocido. Me hacía sentir como si yo hubiera sido una simple pieza del proceso para que ella encontrara a su gran amor. Por estas razones, me he mantenido lo más alejada posible de ese círculo familiar, aunque las conversaciones sobre el tema parecían perseguirme de alguna forma. La boda de mi hermana, por su parte, fue aplazada en 2 ocasiones. Nunca supe los motivos concretos, solo escuché que había diversas razones. Pero un día, inesperadamente, recibí una llamada de mi madre. Me dijo que la boda de mi hermana finalmente estaba próxima, que se casaría en 2 meses, y que habían estado hablando sobre una tradición familiar, hacer que los hermanos sean dama de honor o padrino de honor. Mi hermana, según me contaron, quería seguir esa tradición, y todos esperaban que yo aceptara ser su dama de honor. Obviamente, me negué. Le dejé claro a mi madre que no quería saber nada de mi hermana, ni de su boda, ni de absolutamente nada relacionado con ella. Le dije, de forma bastante agresiva, que mi hermana podía meterse su boda por donde mejor le pareciera. Mi madre, en tono conciliador, me preguntó si ya me había calmado y continuó argumentando.
Me dijo que no me estaban pidiendo, sino que debía hacerlo. Que ya habían pasado muchos años desde mi relación con Alan y que era hora de superarlo. Según ella, esto no era una simple petición, sino una tradición familiar que yo debía cumplir, por mi hermana. Era su día especial y, al parecer, mi hermana estaba triste porque, aunque había ganado al hombre de sus sueños, había perdido a su hermana y ahora lo lamentaba. Esas palabras me parecieron tan extrañas que no pude evitar dudar de su veracidad. Conociendo a mi hermana, sé que jamás diría algo así. Ella es de las que, si tuviera que pedirme un favor, lo haría desde una posición de superioridad, como si me estuviera haciendo un gran honor al pedírmelo. Entonces le respondí a mi madre que no sabía a quién intentaba engañar, pero que yo no me creía ni una palabra. En ese momento, mi madre se quedó callada por un segundo, como si no supiera qué responder, pero luego continuó dándome razones, ignorando mi comentario. Por ello, mi madre, en una de sus brillantes ideas, decidió organizar una cena especial y me dijo que asistir era obligatorio, ya que también estarían presentes varios familiares. Desde el momento en que me lo comunicó, supe que querían seguir presionándome para que aceptara ser la dama de honor en la boda de mi hermana. Lo vi como una especie de intervención familiar, donde yo sería el centro de atención por estar fuera de tono, y la cena se convertiría en una oportunidad para intentar ponerme en mi lugar. Ya había vivido momentos como este antes, no era nuevo para mí. Sabía que estaría en desventaja, pero esta vez me dije que ya era hora de hacerles frente y establecer mis límites. Aunque eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Fui a la cena con un nuevo convencimiento, una confianza renovada que había ganado en los últimos años desde que me separé casi por completo de mi familia. Esa confianza me empujó a entrar, aunque mi instinto me alertaba con señales de peligro. A pesar de ello, decidí enfrentar la situación. Al llegar, me encontré con mis tíos, primos, mi madre, mi padre, mi hermana, su prometido, todos estaban allí. Apenas tuve tiempo para saludar a los presentes cuando mi hermana, visiblemente molesta, se acercó y me recriminó de inmediato. Me dijo que ella nunca me pedía nada, y que ahora debía dar un paso adelante y hacerlo por ella, por su día especial. Con tono calmado, le respondí, «¿Te refieres a ser tu dama de honor, supongo?», fingiendo algo de ingenuidad. Su reacción fue más agresiva de lo que esperaba. Continuó insistiendo, diciendo que nunca me había pedido algo importante y que negarme sería perjudicial, porque su boda era un momento único que merecía ser perfecto. Pero yo no estaba dispuesta a dejarme manipular. Le respondí directamente que su vida no era el centro de la mía. Agradecí la invitación y le dejé claro que rechazaba ser su dama de honor. No había ninguna razón válida que me hiciera aceptar esa petición. En ese momento, el silencio llenó el ambiente. Sentí que esa pausa me daba fuerza para continuar. Les dije que no me parecía justo que, después de haberme robado el novio y de que mis padres no solo justificaran sus acciones, sino que siempre priorizaran los sentimientos de mi hermana sobre los míos, ahora se me pidiera participar en su boda. Les señalé que, como siempre, lo único que les importaba era cómo se veían en público, nunca cómo me sentía yo. Sabía lo que implicaba ser dama de honor, ya que lo había sido en la boda de una amiga. Era un papel que requería esfuerzo emocional, dedicación y, en este caso, supondría tolerar un nivel de hipocresía que no estaba dispuesta a aceptar. Además, mi hermana mencionó que esperaba que las damas dieran un discurso sobre cómo se conocieron los novios y lo maravillosa que era su relación. Le respondí que estaba completamente loca si esperaba que hiciera eso. No solo me pedía ser dama de honor, sino que quería que pronunciara un discurso lleno de palabras bonitas, como si todo lo que había pasado entre nosotros hubiera sido cosa del destino, algo mágico. Le dejé claro que no tenía ninguna palabra amable para su relación, que no aceptaría su petición bajo ninguna circunstancia, y que ni sus súplicas, ni sus llamadas, ni cualquier intento de obligarme iban a cambiar mi decisión. Pude observar cómo las caras de algunos familiares mostraban enfado, mientras otras mostraban indiferencia. Me daba igual. Les dije que esta era mi decisión y que no iba a ceder. Les expliqué que las bodas me gustaban, pero que iría como una invitada más. Llevaría un regalo, estaría presente, porque sabía que era un día especial, pero eso sería todo. Dejé claro que no iría como dama de honor y que, si eso implicaba que dejarían de invitarme, no me importaba en absoluto. Al terminar de hablar,
me disculpé con los presentes y me levanté para marcharme. Fue en ese momento, mientras salía de la casa de mis padres, que sentí un alivio indescriptible. Por primera vez, prioricé mis propios sentimientos y me defendí, estableciendo límites claros. Era algo que nunca había hecho antes, y supe que no lo cambiaría por nada. Más tarde, mi madre volvió a llamar para insistirme, con las mismas charlas llenas de excusas de siempre. Me decía que lo hiciera, por la familia, que debía ser la más madura de las dos, que olvidara el pasado y pensara en la felicidad de mi hermana. Era el mismo discurso que ya había escuchado muchas veces. También mencionó lo que pensarían los demás si yo no asistía a la boda de mi hermana, y un sinfín de argumentos repetidos que no lograban convencerme. Intenté mantener la calma en esas conversaciones, pero mi tono no se suavizaba. Le respondí exactamente lo mismo que ya le había dicho el día de la cena, que asistiría a la boda, pero solo como invitada, no como dama de honor, y mucho menos daría un discurso. Le dejé claro que no tenía buenas palabras para decir, y que si se empeñaban en obligarme, o si yo terminaba yendo en contra de mi voluntad, aprovecharía ese momento para expresar todas las injusticias y privilegios que había vivido en comparación con mi hermana a lo largo de toda mi vida. Le dije que darme un micrófono el día de la boda no sería una buena idea. Mi madre, en el fondo, sabía que yo guardaba mucho resentimiento hacia mi hermana, y que cualquier comentario mío podría arruinar el gran día de su hija favorita. Después de eso, mi madre intentó insistir un poco más, pero sabía que no podía ganar. Sabía que, aunque me presionara, no podía controlar lo que yo diría ni forzarme a aceptar algo que simplemente no quería hacer. Yo ya había dicho lo que quería decir, y para mí, había puesto punto final al tema. Durante los 2 meses de preparación de la boda de mi hermana, yo me enfoqué completamente en mi trabajo. Cogí nuevos proyectos que eran más largos y complejos, pero que también tenían el potencial de darme un gran ascenso. Decidí no tomar días libres y dedicarme plenamente a mis objetivos laborales. Sabía que era una forma de dejar atrás toda esa presión familiar y demostrarme que mi vida podía avanzar independientemente de ellos. Un día, hablando con mi prima, surgió la curiosidad por saber por qué la boda de mi hermana había tardado tanto en realizarse. Fue entonces cuando mi prima me explicó que mi hermana había decidido esperar a que su novio terminara su carrera, encontrara un trabajo y ella misma completara su propia carrera. Sin embargo, me comentó que mi hermana había decidido no ejercer como abogada, sino dedicar su tiempo a ser ama de casa y criar a sus futuros hijos. No hice muchos comentarios al respecto porque, al final, era su decisión. Si ella quería hacer eso, era asunto suyo. Aunque, en mi mente, pensaba que tampoco se le iban a romper las uñas por trabajar. Solo expresé un pensamiento en voz alta sobre cómo mi madre siempre había criado a mi hermana como si estuviera destinada a lograr grandes cosas. Ella había entrado en la carrera de abogacía y, según me contó mi prima, estaba a punto de terminarla. Sin embargo, eso no significaba que ya fuera abogada, ya que aún le faltaban años de máster y otros requisitos. Supuse que el esfuerzo no era lo suyo, por lo que entendí su decisión de ser ama de casa. Y así transcurrieron las semanas antes de la boda de mi hermana. 2 días antes del evento, me enviaron la invitación junto a una nota en la que se me decía que debía asistir como dama de honor y dar un discurso lleno de palabras bonitas. Si no aceptaba, según la nota, era mejor que ni siquiera contestara, porque sería considerado un adiós definitivo. En otras palabras, ya no tendría permitido asistir a reuniones familiares ni formar parte de las celebraciones de la familia. Era como si me estuvieran condenando al destierro. En respuesta, reenvié la invitación a mis padres y a los familiares con los que aún mantenía contacto, junto con un audio en el que les aclaraba mi postura. Les dije que mi intención era asistir a la boda como invitada, pero que, dado el tono amenazante de mi hermana y su actitud de superioridad, había decidido no ir. Dejé claro que, si ella y mis padres no querían que formara parte de sus vidas, así sería. Pero les advertí que eso no significaba que iba a alejarme de otros familiares. Por mucho que les molestara, yo ya era lo suficientemente adulta como para tomar mis propias decisiones, y sus opiniones al respecto ya no me importaban. Ni que decir que mi madre me llamó casi de inmediato, acusándome de querer separar a la familia, de ser inmadura, de no superar el pasado y de quién sabe qué más. Le di la razón en todo, le dije que sí a cada acusación y colgué, no sin antes pedirle que no volviera a llamarme si pensaba mantener esa actitud conmigo.
Después de enviar esa foto y los audios, sentí que había puesto un punto definitivo en mi relación con la familia, estableciendo límites más claros con aquellos que realmente querían formar parte de mi vida. Llegó el día de la boda, y como era de esperar, no asistí. Aunque mis padres aseguraron en los grupos familiares que jamás habían pensado en hacerme a un lado, la verdad era que ya lo estaban haciendo. Las llamadas y los mensajes simplemente dejaron de llegar, aunque había una excepción, mi padre. Él, con el tiempo, dejó de estar al margen y empezó a llamarme de vez en cuando. Preguntaba cosas simples, como cómo había sido mi día o qué planes tenía a futuro. No tuve razón para mentirle, así que fui sincera. Le dije que estaba considerando aceptar un puesto en otro cargo, pero que sería en otra ciudad, y que pronto me iría. Le expliqué que ya no aguantaba más y que tampoco había nada que me atara a esta ciudad. Para mi sorpresa, no dijo nada negativo, solo escuchó. Era la única persona, junto con mi prima, que sabía sobre mis planes. Mientras tanto, mi madre y mi hermana seguían utilizando las redes sociales para lanzar mensajes ambiguos. Publicaban cosas sobre gente inmadura, familiares irresponsables y otros comentarios indirectos claramente dirigidos hacia mí, por no ceder a sus deseos. Sin embargo, me daba igual. Nunca fui muy activa en redes sociales, salvo para hablar con algún tío lejano o mantener contacto ocasional con algunas personas. En ese sentido, ya prácticamente había desaparecido, y cambiarme de ciudad tampoco iba a alterar mucho la situación. Pasaron varios meses después de la boda de mi hermana, y el alejamiento con algunos familiares que apoyaban a mi madre se hizo más evidente. Durante ese tiempo, semana tras semana, subían fotos de la boda en las redes sociales, como si quisieran mostrarme todo lo que me había perdido. Pero para mí, esas imágenes no significaban nada. La única persona de esa familia que realmente me importaba era mi prima, y en menor medida, mi padre, quien seguía preocupándose genuinamente por mí. Mi padre, para mi sorpresa, continuó llamándome. Creí que ese interés duraría solo unas semanas, que eventualmente se olvidaría de mí, pero no fue así. Seguía preguntándome cómo estaba, mostrando un interés constante en mi vida, y eso me daba un pequeño alivio en medio de tanto conflicto. Un día, mi prima me contó algo que no me sorprendió en absoluto: mi hermana estaba intentando contactarme. Según mi prima, quería expresarme su decepción por mi actitud, porque no asistí a su boda ni le envié un regalo o dinero. Además, me contó que mi hermana estaba embarazada y que planeaba usar esa noticia como una excusa para intentar que yo volviera a formar parte de su vida. Según ella, quería que formara parte de la vida de su hija, que estuviera presente en esta nueva etapa. Pero yo ya conocía su estrategia. Mi hermana tonta no es. Sabiendo cómo es ella, era evidente que estaba buscando ayuda. Crecimos viendo cómo nuestras tías sacrificaban tiempo, dinero y su propio bienestar por sus hijos. Mi hermana, al enfrentarse a la realidad de lo que implica estar embarazada y lo que puede significar para su cuerpo si no se cuida, seguramente comenzó a entrar en pánico. Y claro, ahora piensa en mí, en su hermana olvidada, a quien podría aprovechar. Porque, seamos honestos, por mucho que mi madre adore a su hija favorita, está prácticamente jubilada. No la veo dedicando sus días a cuidar a un bebé. Y mi padre, aunque ha mostrado un cambio de actitud conmigo, tampoco creo que esté dispuesto a asumir ese rol. Además, criar a un niño es agotador, requiere dedicación a tiempo completo, y conociendo a mi hermana y su gusto por las salidas y su afición por gastar, es evidente que no está dispuesta a asumir todas esas responsabilidades. Por eso, lo más probable es que esté intentando contactarme con una falsa excusa de querer recuperar el tiempo perdido o cualquier tontería que se le ocurra en el momento. Pero, metiéndome en su cabeza, sé que para ella la solución más sencilla sería reconciliarse conmigo para tenerme cerca. ¿Para qué? Para que actúe como niñera, para que haga de segunda madre, ni de coña. Pero yo no tenía la menor intención de caer en su juego. Le dije rotundamente a mi prima que no comentara nada de esto a mi padre, porque él nunca mencionaba ni a mi hermana ni a mi madre, y era mejor que siguiera siendo así. Prefería mantener nuestras conversaciones lejos de las tonterías familiares. Esa distancia era, y sigue siendo, mi refugio. Entonces me puse a reflexionar y llegué a la conclusión de que tienes razón, la culpa no es del futuro hijo de mi hermana. Pero,
por mucho que pudiera llegar a apreciar a mi sobrina o sobrino, quién sabe lo que será, no estoy dispuesta a sacrificar mi paz ni mi vida para formar parte de la de ese niño. No vale la pena. Quizás envíe algún regalo o algo de dinero, o tal vez cree un fondo en el que pueda ir dejando algo poco a poco para cuando lo necesite. Pero más allá de eso, no pienso involucrarme. A todo esto, en mi nueva ciudad conocí a un chico, y siento que hay algo especial. Me he dado cuenta de cómo me mira, y la verdad es que empiezo a sentir algo por él. Quién sabe, tal vez esta vez pueda surgir algo increíble. En este momento, me siento mucho mejor. Estoy lejos de la toxicidad de mi familia, y disfruto de los lazos que todavía mantengo con mi padre, mi prima y uno que otro tío con quien converso de vez en cuando. Esas conexiones son valiosas para mí, y no pienso perderlas por nada ni por nadie. Quiero seguir enfocándome en mi trabajo, avanzar en mi carrera y explorar lo que esta nueva relación podría traer. No sé qué me depara el futuro, pero quizás algún día sea yo quien se case, quien tenga hijos y construya algo nuevo, algo propio. No lo sé, y tampoco tengo prisa por descubrirlo. Lo único que sé con certeza es que no quiero estar cerca de personas como mi familia inmediata. Siento que me lo merezco, que ya era hora de poner límites y crear esa distancia que tanto necesitaba. Gracias por acompañarme en este extenso relato de mi vida, gracias por leer, y nos vemos. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.